Sri Lanka es la ex Ceilán, es una isla que queda en el sur de la India y que está en una crisis político-social realmente muy grande. Vos habrás visto y hemos presentado las imágenes que tienen que ver con una multitud entrando a la casa del presidente. Un presidente que trató de huir del país y que fue detenido en el aeropuerto y humillado. Metiéndose en la pileta, haciendo todo tipo de abuso sobre la propiedad, en este caso, y grabando todo esto, dejando registro fílmico de esto que estamos observando. Absolutamente, bueno, pero siempre se puede poner peor y en este caso el tema con una mecánica similar también está agobiando al primer ministro. Gonzalo Báñez, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, Sandra. En el día de hoy tomaron la residencia ahora del primer ministro, quien había sido nombrado presidente justamente ante la huida del expresidente de Sri Lanka, que finalmente hoy a la mañana se pudo ir a Maldivas. Imágenes insólitas se volvieron a ver, tal vez no tan insólitas como las del fin de semana cuando ingresaban al Palacio Presidencial, pero sí imágenes de la residencia del primer ministro, personas que ingresaron hoy sin tanta oposición a pesar del estado de emergencia que rige ante la crisis que está viviendo el país. Estas imágenes que se vivieron en el ingreso de lo que es la residencia del primer ministro. Básicamente, el primer ministro tomó el poder del país e inmediatamente las personas ingresaron a su residencia porque se mostraron en contra, para tener una envergadura de la crisis, no una insólita crisis tal vez en cuanto a lo que se refiere a imágenes, lo que está viviendo en Sri Lanka. Un país de 22 millones de personas que están en una situación de crisis alimenticia. Según las Naciones Unidas, el 80% de las familias no llegan a comer 3 veces por semana, tres veces por día. Estas son las imágenes que se difundieron hace horas nada más. Fíjate vos, Pepe, Sandra, esto es, por ejemplo, la puerta de ingreso al palacio, a la residencia del ahora presidente y primer ministro. Miles y miles de manifestantes ingresaron y tomaron el control nuevamente de otro edificio gubernamental, como fue el otro día con la casa directamente del presidente. Es como si acá se metieran directamente en la Quinta de Olivos o en la Casa de Gobierno, en la Casa Rosada. Bueno, tomaron el control por completo de los balcones, del living. Incluso había imágenes de la cama, también como había sido el fin de semana, de la cama del primer ministro, de la cocina del primer ministro, cocinando en el patio del complejo. Y todo esto, obviamente, como decía, en una situación de crisis alimenticia, de mucha corrupción, de cortes de luz, de cortes de suministro de combustible. La gente no puede cargar nafta en sus autos por la faltante justamente de combustible. Bueno, un cóctel que termina con estas imágenes que resultan tal vez a los ojos insólitas, pero que hablan de la gravedad que está viviendo uno de los países como es Sri Lanka en Asia. Sin duda este es un hecho violento, pero son hechos puntuales por las cuestiones estructurales que menciona Gonzalo. Cuando digo puntuales, quiero decir, Sandra, Gonzalo, que apuntan a una dinámica directa del poder. Pero en la calle, ¿qué pasa? ¿Hay enfrentamientos entre ciudadanos? ¿Hay hechos de violencia? ¿Hay enfrentamientos armados? ¿Hay rumor de que, por ejemplo, se pueda dar un golpe de Estado? ¿Qué es lo que pasa en las calles mientras tanto, Gonzalo? Bueno, Pepe, hay miles de manifestaciones en principio y hasta el momento los choques son con los efectivos policiales, con las fuerzas de seguridad que fueron desplegados justamente porque hay un estado de emergencia y un toque de queda que no se respeta claramente. Un toque de queda decretado por el gobierno para tratar de persuadir a las personas de que salgan a la calle. Hasta ahora los enfrentamientos se han estado dando entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. El Parlamento de Sri Lanka llamó para la semana que viene a elegir a un nuevo presidente interino hasta las elecciones del 2024 para tratar de calmar las aguas, pero viendo los antecedentes de lo que sucedió hoy a la mañana, cuando justamente el primer ministro fue nombrado presidente interino, hasta tanto la semana que viene se resuelva el nuevo rol, la nueva posición, y pasó esto, hay que ver qué es lo que termina sucediendo finalmente. Tengo ante mí un artículo de Los Angeles Times que en realidad está citando a un informe de la agencia Associated Press. Hay otros países en este mundo global que podrían, según ese artículo de Associated Press, repito, en este caso por Los Angeles Times, pero también ha sido reproducido por otros,
Hay otros países, hay una lista de países que eventualmente podrían reproducir Claro. las condiciones. Yo pensaba eso, ¿no? El efecto dominó que Bueno. significa publicar todo esto. Les doy los países que figuran en esa lista. Repito la fuente, Associated Press. Y lo levanta el diario Los Angeles Times. Afganistán. Argentina. Ah, bueno. Egipto. Ahí voy con la otra. Laos, el Líbano, Myanmar, Pakistán, Turquía, Zimbabue. Lamentablemente, Segunda. este artículo, claro, han hecho orden alfabético sin duda alguna, ¿no? Pero lo primero que aparece en esa lista es Afganistán y Argentina, que por otra parte es el único país de Latinoamérica que aparece en esto. Repito bien las fuentes para que nos digan después que nosotros estamos diciendo, fogoneando, esos argumentos está bien. pavos que siempre hay por ahí, ¿no? Está bien. Quería preguntarte, Gonza, ¿y las fuerzas de seguridad cómo juegan en todo esto? Porque toque de queda, pero no se ve un solo policía. Es cierto, Sandra. A ver, las fuerzas de seguridad están desplegadas, pero como se veía en uno de los videos y en algunas imágenes, no imponen tanta resistencia también al avance. Pero también es cierto que son miles y miles y miles de personas que es muy difícil también ir contra ellos. Incluso para la fuerza se necesita un cuerpo de seguridad inmenso para poder frenar esta horda de gente, esta una cantidad. matanza increíble para poder Las controlar. tácticas mundiales en la materia desaconsejan entrar a sangre y fuego con multitudes enardecidas tomando ese tipo de instalaciones. Imposible. Tratan de que funcione como válvula de escape y que se afloje lo más posible y solo y ver cómo siguen manejando la situación por otro lado. No es lo que hace ¿Verdad? las tácticas internacionales en la materia, pero bueno, siempre puede suceder. Y algo más, Pepe, para sumar, también para Dale. tener en claro el contexto, ¿no? Y en esta comparación que vos decías, Sri Lanka vive una inflación galopante, tiene una deuda multimillonaria con organismos internacionales, una deuda externa multimillonaria, cortes del suministro eléctrico, cortes del combustible por faltante de combustible, una crisis política, obviamente, que desencadenó todo esto, falta de divisas. Este es el contexto que Falta de está viendo- alimentos, falta de como alimentos. derivado de la guerra, de la brutal invasión de Putin a Ucrania, ¿no? Y también esa es la advertencia que las propias Naciones Unidas vienen haciendo desde la pospandemia o previo a la pandemia, diciendo en la pospandemia va a haber una crisis y un gran faltante de alimentos que se está empezando a ver en estos países y que justamente lo que están alertando, tal como sucede con el informe que citaste, puede repetirse en otros lugares también.